Ya. El segundo contenido que corresponde, ¿cierto?, a segundo año medio es el logaritmo, ¿cierto? El objetivo de la clase, el objetivo de la clase, ¿cierto?, es comprender el concepto del logaritmo y las propiedades de, obviamente, los logaritmos. Ustedes me pueden decir, me podrían preguntar, ¿para qué se crearon los logaritmos? ¿Cierto? Pero antes de eso, quiero explicar una relación bien específica y cercana que hay entre las potencias, las raíces enésimas y los logaritmos. Esta es la introducción de la clase. Las potencias, ¿cierto? ¿De qué trata? Por ejemplo, si yo tengo un 2 elevado a 3, el resultado no lo sabemos, ¿cierto? Obviamente, si lo resolvemos, sí. Pero en un principio, el 2 elevado a 3, andamos buscando ese resultado. ¿Qué número es 2 elevado a 3? ¿Cierto? Ahí nosotros multiplicamos 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Perdón, 2 por 2 por 2, 3 veces. En cambio, ¿cierto? Cuando nosotros teníamos raíces enésimas, ¿nosotros qué decíamos? ¿Cierto? ¿A qué número elevo el 3 para que me dé 8? ¿Cierto? Ahí nosotros buscamos el resultado. O si lo quieren ver de otra forma, ¿cierto? Si lo queremos escribir como potencias, después lo voy a escribir, denme un segundito. Si lo quieren ver de otra forma, ¿cierto? Es pasar la raíz a potencia y ver qué resultado es, qué número lo elevo a 3 para que me dé 8. Y el logaritmo, ¿cierto? Está representado como qué número, o perdón, cuántas veces elevo el 2 para que me dé el 8. Lo voy a explicar de otra forma ahora. ¿Este resultado cuánto es? ¿Cierto? 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2. Eso es 8. Por lo tanto, el 2 elevado a 3, eso es 8. Veamos acá. ¿Cómo se pasaban las raíces a potencias? Dijimos que la base, perdón, el resultado de la raíz iba a ser la base de la potencia, el índice de la raíz iba a ser el exponente y la cantidad subradical el resultado. ¿Cierto? Entonces, la pregunta era, ¿qué número elevo a 3 para que me dé 8? El 2. ¿Cierto? Vamos al logaritmo. Yo le dije, ¿cuántas veces elevo el 2? ¿O por qué número, por cuál número elevo el 2 para que me dé 8? Entonces, ¿cómo quedaría esto expresado como potencia? La base del logaritmo, que es el numerito que está abajo, es la base de la potencia. El resultado del logaritmo es el exponente y el argumento, que es el numerito que acompaña el logaritmo, es el resultado. Si ustedes se dan cuenta, tengo algo en común. Esta es la potencia, esta es la potencia, esta es la potencia, ¿cierto? Raíces, logaritmo, ¿cierto? Y potencias tienen una relación muy estrecha, es decir, que los tres se pueden expresar como potencia. Miren, resolvamos este de acá, el logaritmo de acá. ¿A qué número o cuántas veces elevo el 2 para que me dé 8? 2 elevado a 3 es 8, ¿cierto? Miren, aquí tengo el 2 elevado a 3 es igual a 8, el 2 elevado a 3 igual a 8 y el 2 elevado a 3 igual a 8. Es decir, que lo que es potencia, raíz y logaritmo lo puedo calcular como potencia. ¿Ya? Vamos a ver después las propiedades de las potencias, cómo se escriben, el nombre que recibe cada parte del logaritmo, ¿cierto? Etcétera. Pero ustedes me pueden preguntar, si nosotros podemos resolver potencias y raíces, ¿por qué se crearon los logaritmos? Bueno, los logaritmos se fueron creados hace muchos siglos atrás, ¿cierto? Y se crearon para simplificar cálculos difíciles, especialmente, ¿cierto? Las multiplicaciones grandes, las divisiones complicadas y, sobre todo, se crearon para resolver de manera más sencilla las raíces y las potencias. Por eso se crearon los logaritmos, ¿ya?
El, ¿Por qué? Porque antes no habían calculadoras. Entonces, al no haber calculadoras, encontraron la relación entre logaritmos con raíces y potencias y así poder resolverla de manera más sencilla. Veamos la definición de logaritmo. Dice, se llama logaritmo de base b de a al número c, el cual debe elevarse la base b para obtener a. En pocas palabras, nosotros tenemos acá. Se los voy a explicar con el ejemplo. ¿Ya? Si yo tengo un 5 elevado a 3, eso es igual a 125, ¿cierto? 5 por 5 por 5, 125. Eso nosotros lo podemos escribir como logaritmo. ¿Cómo? Coloco la palabra log de logaritmo, donde la base de la potencia va a ser la base del logaritmo, ¿cierto? El resultado de la potencia va a ser mi argumento, esto se llama argumento, y el exponente es el resultado, ¿cierto? Nosotros lo que buscamos en el logaritmo es el exponente de la potencia, ¿ya? En raíces nosotros buscamos la base de la potencia. En el logaritmo nosotros buscamos el exponente, ¿ya? ¿Y cómo se lee esto? Se lee como logaritmo en base 5 de 125 es igual a 3, ¿ya? Donde el, este número, dame un segundito acá, este número se llama base del logaritmo, este número se llama argumento, el número se llama resultado o logaritmo, ¿ya? Mire, veamos el ejemplo que está acá. Si yo tengo una raíz cuadrada de 9, ¿cierto? Eso yo sé que es 3. Está escrito como, eso está escrito como raíz. Escribámoslo como potencia. Me va a quedar que el 9 está elevado a 1, ¿cierto? El índice de esta raíz es 2. Dijimos que el 2 iba a ser el denominador del exponente. Me va a quedar que va a quedar abajo, abajo del 1. 9 elevado a 1 medio, eso es igual a 3, ¿cierto? Y escribamos esto como logaritmo. Yo le dije que primero se colocaba la palabra log, ¿cierto? La base de la potencia iba a ser la base del logaritmo. El exponente de la potencia iba a ser el resultado del logaritmo y el resultado de la potencia iba a ser mi argumento. De ahí nosotros podemos escribir tanto lo que es raíz, potencia y logaritmo. Esto es importante. Si b es igual a 10, es decir, la base del logaritmo es igual a 10, ¿cierto? Se habla de que el logaritmo decimal o común en lugar de logaritmo en base 10 se escribe solamente log, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo esto, voy a inventar el número, logaritmo en base, ya, ¿cómo se leería esto? Logaritmo en base 10 de 5. Siempre que aparezca un logaritmo sin el numerito que está abajo, yo asumo que la base es 10, ¿ya? Eso téngalo claro, por favor. Hay algunas restricciones, ¿cierto? Algunas características de los logaritmos. ¿Cuáles son estas? No existe logaritmo de un número con base negativa. Es decir, que esto no existe. ¿Por qué no? Pasemos la potencia, miren. Pasemos, perdón, sí, pasemos la potencia. Dijimos que la base del logaritmo iba a ser la base de la potencia, ¿cierto? El resultado del logaritmo iba a ser el exponente y el argumento iba a ser el resultado de la potencia. ¿Cuántas veces elevo el menos 2 para que me dé 8 positivo? Si me pueden decir menos 3, ¿cierto? Ya veamos. Perdón, 3, ¿cierto? Veamos si es cierto. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Negativo con negativo, eso es positivo. 2 por 2 es 4, ¿cierto? Bajo el menos 2 y positivo negativo es negativo y 4 por 2 es 8. Es decir, que el 2 elevado menos 2 elevado a 3 es 8. Es menos 8, no 8 positivo. Por lo tanto, por eso me dicen que esto no existe. ¿Ya? Me está diciendo que tengo que buscar un número. ¿Cuántas veces elevo el menos 2 para que me dé 8 positivo? Imposible. Ya vimos que por 3 veces, ¿cierto? Me da 8 negativo. Le damos la segunda restricción. Me dice,
no existe el logaritmo de un número negativo, el argumento negativo. Por ejemplo, yo tengo un logaritmo en base 2 de -8. Ahora, ¿cierto? Lo paso es igual a x. Pasemos la potencia. Me quedaría la base del logaritmo, perdón. Ahora sí. Tengo que la base del logaritmo iba a ser la base de la potencia, ¿cierto? El resultado del logaritmo iba a ser el exponente y el resultado iba a ser el argumento del logaritmo. Hay un número, o cuántas veces elevo el 2 para que me dé -8. Ya vimos que si lo elevamos a 3, ¿cierto? Si me dicen que es 3, 2 elevado a 3, eso no es -8, eso es 8. Entonces yo no lo puedo elevar. Alguno me puede decir a -3. No, tampoco a -3 no. Porque en la clase de primero medio le explicaba, cuando nosotros teníamos un exponente negativo se trabaja de otra forma. Queda como fracción. ¿Ya? Entonces tampoco existe. Y no existe el logaritmo de cero, es decir, de argumento cero. Veamos por qué. Si yo tengo un logaritmo en base 2 de cero, veamos el resultado. La base, ¿cierto? Del logaritmo es la base de la potencia. El resultado del logaritmo es el exponente y el argumento es el resultado de la potencia. El 2, ¿a cuánto lo leo para que me dé cero? ¿Alguien me dice que es cero? Equivocado. ¿Por qué? Porque la clase está mal, ¿cierto? Porque la clase de potencia le explicaba que todo número elevado a cero no es cero, sino que es uno. Entonces este tampoco existe. Esas son las restricciones principales del logaritmo. Comprueba si las siguientes igualdades son verdaderas o falsas. Yo les voy a hacer el primero y ustedes van a hacer los demás. Veamos si este es verdadero. Pasemos este logaritmo a potencia. Entonces trabaja así. Dijimos que la base del logaritmo iba a ser la base de la potencia. El resultado del logaritmo va a ser el exponente y el argumento, ¿cierto? Va a ser el resultado de la potencia. ¿Cuánto es 5 elevado a 2? 5 por 5, 25. Es decir, que esto está correcto. Eso tienen que ser acá. Por ejemplo, veamos la letra E. Dice acá, la base del logaritmo es la base de la potencia, el resultado del logaritmo es el exponente y el resultado de la potencia es mi argumento. 2 elevado a 100 es 10. 2 elevado a 100 es 2 por 2 por 2 por 2, 100 veces. ¿Es 10? No. Entonces este está mal, ¿ya? Tienen que comprobarlo con cada uno de ellos. Veamos las propiedades de los logaritmos. Primero, dice, logaritmo con base y argumento igual es 1. Es decir, que si yo tengo igual base, igual argumento, el resultado siempre va a ser 1. Me explico, mire. Si yo tengo un logaritmo en base 5 de 5, el resultado es 1. Comprobémoslo. Tengo igual base, igual argumento, el resultado es 1. Veamos si es verdad. Dijimos, la base del logaritmo es la base de la potencia, ¿cierto? El resultado del logaritmo es mi exponente y mi argumento, que es 5, es el resultado de la potencia. ¿Cuánto es 5 elevado a 1? 5, ¿ya? Entonces, siempre que ustedes vean un logaritmo, cualquiera sea este, de igual base, igual argumento, el resultado siempre va a ser 1, ¿ya? Por ejemplo, acá, 5, logaritmo de base 5 de 5 es igual a 1. Logaritmo de base 2 de 2 es igual a 1. Logaritmo en base 1 medio de 1 medio es igual a 1. Logaritmo en base 0,3 de 0,3 es igual a 1. Siempre que sean iguales estos dos numeritos, ¿cierto? La base y el argumento, el resultado siempre va a ser 1. Siempre. A menos que hay que seguir las otras restricciones, que la base no puede ser negativa, ¿cierto? El argumento tampoco. El logaritmo con argumento 1 siempre el resultado es 0. ¿Ya? Miren, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo un logaritmo en base 7 de 1, el resultado siempre es 0. Siempre que este numerito, que es el argumento, sea 1, el resultado siempre va a ser 0. Pasémoslo a
O sea, las potencias. ¿Qué dijimos? Que la base del logaritmo iba a ser la base de la potencia, ¿cierto? El resultado del logaritmo es el exponente y el argumento es el resultado de la potencia. Dijimos que, hace un par de minutos atrás, que todo número elevado a cero siempre es uno, ¿cierto? Es por propiedad de potencia. Clase de primero medio. Les recomiendo verla. ¿Ya? Entonces acá, miren, logaritmo en base 5 de uno, eso es cero. Logaritmo en base 2 de uno, eso es cero. Logaritmo en base un medio de uno, eso es cero. Y logaritmo en base 0,3 de uno, eso es cero. Siempre es cero. Siempre que el argumento, el numerito más grande, ¿cierto? Que está aquí, sea uno, el resultado siempre es cero. Lo pueden comprobar pasando la potencia. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una multiplicación de logaritmos, yo puedo separarlos como una suma siempre y cuando mantenga la misma base. Me explico. Si yo tengo un logaritmo en base 7 de 4 por 2, ¿cierto? Estos logaritmos, al ser multiplicación, yo los puedo separar en una suma, pero manteniendo la misma base. Esos requisitos siempre pasa que solamente al primero le mantienen la misma base y el segundo no lo cambian. Ya, requisito mantener la misma base y lo puedo separar por una sola. ¿Ya? Y ahí puedo ver si es que lo puedo resolver o no. Aquí aparece ejemplo. Si yo tengo un logaritmo en base 5 de 3 por 5, ¿cierto? Yo lo puedo separar como logaritmo en base 5 de 3 más logaritmo en base 5 de 5. ¿Ya? Si yo tengo un logaritmo en base 2 de 2 por x, siempre que aparezca un número y una letra, yo asumo que es una multiplicación. Yo lo puedo separar como logaritmo en base 2 de 2 más logaritmo en base 2 de x. De nuevo, siempre que aparezca una multiplicación, yo los puedo separar por una suma, siempre y cuando mantenga la misma base. Ese es el requisito. Veamos este. A ver cómo quedaría el primero. Los voy a dejar a ustedes para que después practiquen esta propiedad. Si yo tengo un logaritmo, ¿cierto? Lo voy a copiar de nuevo. Si yo tengo un logaritmo en base 6 de 6 multiplicado por 36, yo lo puedo separar así. Logaritmo en base 6 de 6 más logaritmo en base 6 de 36. Bueno, veamos esto. Dijimos que había una propiedad de esto, ¿cierto? Cuando era igual base, igual argumento. ¿Cuánto era el resultado? Exacto, 1. La pregunta es, ¿cuántas veces o qué número utilizo o cuántas veces leo el 6 para que me dé 6? Una vez, ¿cierto? Y acá, ¿cuántas veces leo el 6 para que me dé 36? Dos veces, ¿cierto? Lo voy a explicar acá con potencia. Yo tengo que logaritmo en base 6 de 36. Yo no tengo idea del resultado. Lo voy a escribir con potencias. La base de la potencia es la base perdón, la base del logaritmo, la base de la potencia. El resultado, perdón, es el exponente y el argumento es el resultado de la potencia. El 6, ¿cuántas veces lo elevo para que me dé 36? Dos veces, ¿cierto? Por lo tanto, el resultado de x es 2. Por eso acá le coloqué 2. La pregunta es, ¿cuántas veces elevo el 6 para que me dé 36? Dos veces. Y 1 más 2 es 3. Es decir que el logaritmo en base 6 de 6 por 36 es igual a 3. ¿Ya? Hagan el B, el C, el D, el E. Tienen varios ejercicios para poder practicar. Veamos la propiedad número 4. La propiedad número 4 me dice que el logaritmo de un cociente, es decir, de una división, es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. En español.
¿Qué dice? Que si yo tengo un logaritmo ahora, ¿cierto? De base 7, pero ahora yo tengo una división, ¿cierto? Si en la multiplicación nosotros la separamos por una suma, en la división nosotros lo vamos a separar por una resta, pero manteniendo la misma base. Me quedaría así. Logaritmo en base 7, ¿cierto? De 3, siempre el numerador va primero, perdón, era menos, menos el logaritmo en base 7 de 4, ¿cierto? En la multiplicación lo separo por una suma, en la división por una resta, siempre manteniendo la misma base. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Aquí están los ejemplos. Si yo tengo un logaritmo en base 5 de 3 quintos, ¿cierto? Lo puedo separar por una resta, porque es división, manteniendo la misma base en ambos logaritmos. Igual acá, el número 3 dice, logaritmo en base a un medio de 6 dividido en 6. Tengo división, lo separo por una recta, puedo separar en dos logaritmos, ¿cierto? Manteniendo la misma base. Eso es toda la propiedad. Veamos el primero. Ya, veamos el segundo. Denme un segundito, estoy buscando el lapicito. Estoy buscando el lapicito, entonces te quedaría así. El segundo. Como yo tengo esto, un logaritmo en base 4 de 256 dividido en 4, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer acá? Uno, como es división, lo puedo separar por una resta, manteniendo siempre la misma base, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué número o cuántas veces elevo el 4 para que me dé 256? Lo voy a trabajar acá. Logaritmo en base 4 de 256. El resultado no tengo idea cuánto es, por eso le digo X. El logaritmo en base 4, ¿cierto? La base del logaritmo es la base de la potencia, el resultado del logaritmo es el exponente y el argumento es el resultado de la potencia. ¿Qué numerito iría ahí en el X? El 4 elevado a cuánto me da 256. Exacto, elevado a 4. Ustedes multiplican 4 por 4 por 4 por 4, eso es 4 por 4, 16. El 16 lo multiplico por 4 y por 4, ¿cierto? 16 por 4 es 64 y el 64 lo multiplico por 4 me da 256. ¿Ya? Entonces el resultado de X acá es 4. Dijimos que el logaritmo en base 4 de 256, ¿cuántas veces elevo el 4 para que me dé 256? Eso es 4 menos, dijimos que si el logaritmo tenía igual base, igual argumento, el resultado era 1, ¿cierto? ¿Y cuánto es 4 menos 1? 3. El logaritmo en base 4 de 256 dividido en 4 es 3. Ya. Pueden hacer el primero, el tercero, el cuarto, etc. La propiedad número 5. ¿Qué me dice la propiedad número 5? El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. En español. Si yo tengo esto, miren, un logaritmo en base 3 de un 7 elevado a 2, ¿cierto? Siempre que yo tengo un exponente el logaritmo, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Tomar ese exponente, lanzarlo, por decirlo de una forma, adelante del logaritmo, pero con una multiplicación. Esto quedaría así. El 2 el exponente lo tiré delante del logaritmo, ¿cierto? Va a aparecer en grande y lo otro lo mantengo tal cual. Logaritmo en base 3 de 7. Ya. Veamos el otro ejemplo. Lo mismo también, fíjense. Tengo el 3, ¿cierto? Está en el exponente, lo tiro delante del logaritmo y aparece con una multiplicación.
Lo mismo acá. El 5, ¿cierto? Está en el exponente, lo lanzo delante del logaritmo con una multiplicación. Lo mismo acá el x, lo lanzo delante del logaritmo, una multiplicación. Siempre que ustedes tengan un exponente, pueden hacer eso. Veamos el primero. Perdón, primero veamos el C, después veamos el primero. La letra C, ¿cierto? Yo tengo el exponente aquí que es 21. El logaritmo en base 7 de 49 elevado a 21. Lo puedo lanzar adelante del logaritmo y queda con una multiplicación. Me quedaría 21 multiplicado logaritmo en base 7 de 49. Ahora quiero ver la letra A. La letra A la quiero ver en más detalle. Si yo tengo un logaritmo en base 3 de la raíz quinta de 81, ¿cierto? Veamos qué puedo hacer acá. Si un número aparece solito, ¿cierto? Yo asumo que está elevado a 1. ¿Ya? Yo asumo que está elevado a 1. ¿Qué pasaba con el índice de la raíz? ¿Dónde quedaba? ¿Arriba del 1 o abajo del 1? Lo quiero pasar a potencia. Queda abajo del 1. Esto reescrito quedaría así. El 5 queda abajo del 1. Y le saco la raíz. Esto quedaría de la siguiente forma. Logaritmo en base 3 de 81. Eso es, mantengo el 1, ¿cierto? Y el 5 aparece abajo. Y ahora sí puedo aplicar la propiedad que le expliqué recién. Este es un quinto, lo paso adelante del logaritmo con una multiplicación. ¿Ya? ¿Cuántas veces elevo? ¿O por cuánto elevo el 3 para que me dé 81? Exacto, por 4. Es decir, que el logaritmo en base 3 de 81 es 4. Me quedaría que un quinto multiplicado por 4, ¿cuánto es? Resolvamos eso, terminémoslo. El 4, ¿cierto? Está partido por 1. ¿Y cómo se resuelve la multiplicación de fracciones? Lineal, ¿cierto? Para el lado. 1 por 4 es 4 y 5 por 1 es 5. Es decir, que el logaritmo en base 3 de la raíz quinta de 81 es 4 quintos. Para eso se crearon los logaritmos, para encontrar esos resultados. ¿Ya? Perdón. Y el último, el cambio de base. El cambio de base me permite utilizar logaritmo cuando no tengo resultados al encontrar un número elevado, ¿cierto? Entonces yo cambio de base para tener base en común y con eso yo puedo resolver el logaritmo. Me explico con el siguiente ejemplo. Mire, si yo tengo un logaritmo en base 4 de 8, yo no tengo idea cuánto es, ¿cierto? Resolvámoslo, pasemos la potencia. Yo tengo que la base del logaritmo es la base de la potencia, ¿cierto? El resultado del logaritmo es mi exponente y el argumento es el resultado de la potencia. El 4, ¿cuánto lo elevo para que me dé 8? Si ustedes me dicen que 4 elevado a 2 es 8, es incorrecto. ¿Por qué? La mano. Error. ¿Por qué? Porque 4 elevado a 2, eso es 16, ¿cierto? 4 por 4 es 16. Entonces, yo no puedo resolver eso. Para eso se creó el cambio de base. Ahora volvamos al ejemplo. Eso es solamente la explicación de por qué se creó el cambio de base. Yo aquí me doy cuenta que me di cuenta que el 4 y el 8 son números, ¿cierto? Que son potencia en base 2. ¿Qué quiere decir con eso? Lo voy a hacer acá ahora. Logaritmo en base 4 de 8. Son potencia en base 2. Me quedó horrible ese 8, lo voy a escribir de nuevo. ¿Cierto? Entonces, como les decía, el logaritmo en base 4
de 8, yo me di cuenta que son potencias en base 2. Me explico. El 2, ¿cierto? El 2, en este caso, elevado a 3, perdón, sorry, era abajo ese. Estaba mirando el número de abajo. No me crean en esa parte. Y ahora sí, ahora me creen. 2 elevado a 2, eso es 4, ¿cierto? Y el 2 elevado a 3, eso es 8. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Yo puedo escribir dos logaritmos, ¿cierto? Logaritmo, logaritmo, y acá mantengo el 8 arriba, mantengo el 4 abajo, y la base lo voy a colocar en base 2. ¿Por qué? Porque son ambos números potencias en base 2. Y esto sí lo puedo resolver, ¿cierto? El 2, ¿a cuánto lo elevo para que me dé 8? ¿Cierto? Aquí está, eso es 3. Y el 2, ¿a cuánto lo elevo para que me dé 4? ¿Cierto? Aquí está el resultado, 2. Es decir, que el logaritmo en base 4 de 8, eso es 3 medios. ¿Ya? Recuerden, miren, si lo quieren ver de esta forma, en potencia nosotros buscábamos el resultado solamente. En raíces nosotros buscábamos la base de la potencia. Y en logaritmo nosotros buscamos el exponente. ¿Ya? Esa es la clase de logaritmo con sus propiedades hasta su cambio de base. Espero que la puedan entender. Nos estaremos viendo en el próximo contenido de segundo medio que corresponde a función cuadrática.